hemos sido impulsivos. ¿Qué hizo Pedro? Sacó una espada, hermanos, tratando de defender probablemente, queriéndole darle a la cabeza, hermanos. Quería matar a ese hombre, porque le da a la cabeza, pero hermanos, le dio a la oreja y le... Para continuar con nuestra serie Ejemplos de la Grey, ya llevamos varios temas, ¿verdad? Varios temas, gracias a Dios, referente a esta serie. Y el día de hoy, hermanos, pues no es la excepción. Vamos a estudiar este tema: si te caes, levántate. Y este es un ejemplo que nos da el apóstol Pedro. Pedro, usted recordará a un hombre muy impulsivo, muy fuerte, de carácter fuerte probablemente, pero este hombre, hermanos, aunque fue también un pilar de la iglesia, también se equivocó. Pero lo más importante no es que se equivocó, lo más importante es que se levantaba cuando se caía. Y es un cristiano, fue un cristiano, hermanos, tan común como usted y como yo. No tenía el apóstol Pedro, hermanos, algo de ventaja. Probablemente usted dirá, bueno, la ventaja que él tenía es que conoció al Señor Jesús. Bueno, pero si vemos su vida, hermanos, y vemos sus errores, realmente no le sirvió de ventaja el estar frente a nuestro Señor Jesucristo. Leía a nuestro hermano Quintín, Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, donde está el Señor Jesús ya después de haber resucitado y está platicando con el apóstol Pedro y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que los demás? Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar por segunda ocasión: Pedro, ¿me amas? Señor, te amo, tú sabes que te amo. Y por tercera ocasión le dice el Señor Jesús: Pedro, ¿me amas? Y entristecido Pedro, hermanos, a lo mejor un poco confundido y triste de que a lo mejor Cristo no le estaba creyendo que lo amaba. ¿De qué se estará acordando Pedro, hermanos? Cuando Jesús le estaba diciendo: ¿me amas? A lo mejor se estaba acordando de los días pasados en que Él le había dicho: yo te voy a seguir y yo voy a estar contigo. Y cuando lo aprendieron a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntó el Señor: ¿me amas? ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Se estará acordando Pedro de esta situación? Yo creo que es muy probable, hermanos, que Pedro se estaba acordando de que él lo negó 3 veces. Es probable, hermanos, que Pedro se estaba acordando de otras ocasiones en que Pedro se equivocó con el Señor. Y aquí le estaba diciendo el Señor Jesús: ¿me amas? Y finalmente, hermanos, Pedro con llanto le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y en todas las ocasiones el Señor Jesús le respondió: apacienta mis ovejas. Si me amas, Pedro, sigue adelante y cuida a la iglesia. Cuida a la iglesia y sea un pilar y sea una persona que va a sostener a los hermanos. Apacienta mis ovejas. Pero antes de esto, hermanos, vemos a un Pedro que se equivocó más de 3 veces. Más de 3 ocasiones, hermanos, y se rectificó. Pero antes de esto, no sé si alcancen a verlo, hermanos, ahí. Si no, yo se los voy a leer. Se cuenta, hermanos, que había un hermano que cada vez que tenía oportunidad en la iglesia decía: no hago muchos avances en lo que toca a mi experiencia cristiana, pero al menos me siento afirmado y fortalecido. Un día, al acarrear madera desde el campo de trabajo, su carreta quedó completamente atorada en el lodo dice en el cieno de un riachuelo que él tenía que atravesar. Por más que hacía esfuerzos para salir, la carreta se hundía más. En esto, uno de los miembros de la iglesia, viendo su problema y acordándose del testimonio de su amigo que daba ante la congregación, le dijo: hermano mío,
ahora sí que no has hecho mucho progreso, pero al menos está usted afirmado. Yo creo que aprendió su lección. Y espero que haya aprendido su lección, porque decía, bueno, a lo mejor no he progresado mucho como cristiano, pero pues aquí estoy. Pero hermanos, eso no es suficiente, porque así como en la carreta, a lo mejor no avanzaba, pero ahí estaba. ¿Y qué era lo importante? ¿Quedarse ahí? No, avanzar. Y esto yo creo, hermanos, sin duda le quedó en su mente, y espero también, hermanos, que sea también de beneficio para nosotros esta reflexión. Y hoy vamos a observar este hermoso ejemplo de Pedro, porque aunque siempre se le recuerda como un gran líder, uno de los pilares de la iglesia, era un cristiano como usted y como yo, hermanos. Pedro era un hombre impulsivo. Un hombre impulsivo. Usted recuerda cuando el Señor Jesús resucita y sale de la tumba, y llegan las mujeres al sepulcro y lo ven vacío, y van y dan las buenas nuevas, las nuevas noticias a los discípulos. ¿Qué hace Pedro, hermanos? ¿Qué hace Pedro? Se echa a correr, hermanos, se echa a correr primero. Pero, aunque llegó, hermanos, se echa a correr, y luego va Juan también. ¿Y qué hace Juan? Se detiene en la puerta, hermanos. Pero ¿qué hace Pedro? Aunque llegó después, ¿qué hace Pedro? Entra. Porque era un hombre valiente. Era un hombre impulsivo, era un hombre de carácter. Y en ocasiones, hermanos, se equivocaba, fallaba, pero lo más importante es que mantenía su avance. Él continuaba avanzando. Vamos a ver esta primera ocasión. Una de tantas de Pedro, hermanos, es que Pedro se equivocó cuando caminó con el Señor Jesús en el mar, ¿se acuerdan? Allá en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 31, si usted me acompaña a Mateo capítulo 14 a recordar esta historia. Si te hundes por distraído, ¿qué hay que hacer? Hay que levantarse, hermanos. Y eso es lo que le sucedió a Pedro. Se hundió por distraerse, pero no se quedó allí. Dice el Mateo capítulo 14, versículo 28 al 29 sobre todo. Vamos a leer el versículo 28 y 29. Entonces le respondió Pedro, estaba la tormenta de noche, por ahí de entre las 3 y 6 de la mañana, estaba una tormenta y el Señor Jesús los va alcanzando, caminando sobre el mar, y dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué valentía de Pedro, hermanos. El atreverse a pedir eso. Y luego después el atreverse a bajarse de la barca. Vemos que muchas veces, hermanos, así como Pedro, como que tenemos esa fe, pero no suficiente fe. Y vamos caminando por la vida cristiana sin fe o sin suficiente fe. Vemos aquí a un Pedro que se baja, pero ¿qué le sucede, hermanos? Sabemos, dice el versículo 31, al momento versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y vemos otro ejemplo de una persona que camina su vida espiritual sin fe o con poca fe. Y este era Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Se le recuerda como el discípulo incrédulo. Tomás, vimos al maestro y él resucitó. Y lo vimos y estaba aquí con nosotros. ¿Y qué dijo Tomás? Hasta que lo vea, no voy a creer. Pasa los días y viene el Señor Jesús, atraviesa la puerta y ahí estaba Tomás. ¿Y qué dice Tomás? ¿Qué le dice el Señor? Tomás, aquí están mis manos. Míralas, tócalas, están agujeradas. Aquí está mi costado para que veas que soy yo el Señor, el que estaba en la cruz. Señor, responde Tomás. ¿Qué responde el Señor Jesús? Más bienaventurados son los que creyeron y no vieron. Ahí estaba Tomás como discípulo de Jesús, caminando en su vida espiritual con poca fe. ¿Y qué estaba haciendo Pedro en estos momentos? Caminando sobre el mar. Sí, hermanos, caminó.
Y estaba sobre el mar, sobre las aguas, pero con poca fe. Y hay muchas cosas que nos distraen de la meta. Hay muchas cosas que nos distraen de llegar al cielo, hermanos, porque esa es nuestra meta. Y a veces ya cuando hablamos del cielo, ya se oye como un cuento. Ya se oye como un sueño, hermanos, que nunca va a llegar. El cielo es real. Y el infierno también. Y la venida del Señor también es real, pero a veces nos distraemos de la meta porque no tenemos suficiente fe. Se distrajo Pedro viendo la tormenta, le dio miedo y comenzó a hundirse. Y esto nos recuerda, ahí está, a Demas. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, hermanos, que Demas, dice el apóstol Pablo, me abandonó, amando más a este mundo. 2 Timoteo 4, 10. ¿Qué estaba haciendo Pablo, hermanos? Pablo estaba haciendo un trabajo hermoso, grandísimo en la iglesia del primer siglo y se rodeaba de hermanos que le ayudaran a continuar en el trabajo, y uno de ellos era Demas. Demas, hermanos, tenía la oportunidad y el privilegio de rodear también a Pablo y de fortalecerlo y de ayudarle en su ministerio y de aprender de Pablo. Pero Demas abandonó a Pablo y abandonó el ministerio porque, dice Pablo, amando más a este mundo. ¿Qué ofrece el mundo? Ofrece muchas cosas y ofrece mucha satisfacción, sobre todo para los jóvenes. Yo creo que a todos en general, hermanos. Todos tenemos las mismas concupiscencias, las mismas tentaciones y deseos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo lo que vemos y lo que sentimos y lo que tocamos, hermanos, así trabaja el cuerpo, con los sentidos. Y así trabaja las tentaciones, así trabaja el pecado. ¿Qué le ofreció a Demas? ¿Qué le ofreció el mundo, hermanos? Oye, es que con Pedro, cuando fuimos a Listra, nos apedrearon. Y luego con Pablo, luego cuando fuimos para allá, nos pasó esto. Y luego con Pablo pasamos hambres. Y luego con Pablo, ¿qué dijo Demas? No, pues es que como que con Pablo y con la vida cristiana como que no me conviene. ¿Qué le ofrecía al mundo? Paz. Pero paz, hermanos. Porque espiritualmente él estaba atormentado por haber abandonado al Señor Jesús. Por haber abandonado la iglesia. Y muchas cosas que están a nuestro alrededor son una tormenta que nos distraen, hermanos. Pero nos distraen sobre todo cuando tenemos poca fe. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? Bueno, dice el versículo 30 y 31, una vez más, vamos a Mateo capítulo 14, versículo 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio a voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le faltaba a Pedro, hermanos? Fe, creer. ¿Podríamos decir que tenía media fe? Lo que dice el Señor es que tenía poca fe. Y logró dar unos pasos, hermanos, en el agua. Logró caminar sobre el agua. ¿Quién puede caminar sobre el agua, hermanos? Nadie. Si no es con la ayuda del Señor Jesús en aquellos tiempos. ¿Quién puede caminar sobre este mundo, hermanos, tan peligroso y tan tormentoso? ¿Quién puede caminar sobre este mundo? Nadie. Si no es con la ayuda del Señor Jesús. Con Él podemos caminar sobre estas tormentas. Y hablábamos en la mañana de diferentes pruebas, de los diferentes tipos de pruebas que nos vienen como cristianos. Hay que poner los ojos en el Señor Jesús. Él desvió su vista por las demás cosas y se olvidó de estar viendo a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, hermanos, versículo 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él hay que poner los ojos. En Él hay que fijarnos, hermanos, para no distraernos. Nos distrae a veces el trabajo. Sucede mucho, hermanos, en México sobre todo, que el domingo los trabajos tienen equipos de fútbol. Y sucede mucho que hay tentaciones para algunos hermanos
de irse al fútbol en lugar de la iglesia. Es que me tocaba jugar. No es que te tocaba estar con el Señor. Y hay tantas distracciones en el mundo que a veces, hermanos, quitamos la vista del Señor Jesús y atendemos a las distracciones y no nos damos cuenta que nos estamos hundiendo con ellos en el pecado, hundiendo con ellos en las tentaciones. Dice, hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que leíamos también en la mañana, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos la ayuda de Él, hay que fijarnos en Él, hay que asirnos de Él. Dice la Escritura, ¿verdad?, que asió de Él. Que Pedro, hermano, se levantó, que agarró la mano del Señor y que el Señor agarró la mano de Pedro. Se agarraron, se asió de Él. Porque Él dijo, Señor, sálvame. Se dio cuenta que se estaba hundiendo. Y solamente, hermanos, el Señor puede sacarnos. Él puede sacarnos. Y si te caes, hermanos, si te hundes por distraído, si te hundes en el mundo porque te distrajiste, tienes que estar consciente, volver en sí y decirle al Señor, ayúdame. Pedro se levantó de esta caída, hermanos. ¿Qué le faltaba a Pedro? Fe. ¿Y aprendió Pedro de esto? Note primera de Pedro capítulo 2. Vimos ya a un Pedro incrédulo. Y ahora vamos a ver primera de Pedro capítulo 2. ¿Qué escribe el apóstol Pedro referente a la fe? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí está, hermanos. ¿Qué está diciendo ahora Pedro? No se distraigan con las cosas del mundo, no se distraigan con la malicia, con el engaño, con la hipocresía, con las envidias y con todas las detracciones. No se distraigan con eso, lo dice el versículo 4, acercándoos a Él. No pierdan la mirada del Señor Jesucristo, vayan hacia Él, no se distraigan. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Caminando hacia Él, pero luego se distrajo. ¿Y qué nos dice Pedro? ¿Aprendió? Aprendió, hermanos. No se distraigan con las cosas del mundo, acérquense a Él. Luego dice el versículo 11 al 12, ahí mismo, versículo 11 y 12. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, somos peregrinos, no estamos aquí para siempre, no se distraigan con estas cosas, mejor tengan la mira en el Señor Jesucristo. Si te hundes por distraído, levántate. ¿Te falta fe? Pon los ojos en el Señor Jesús, asíate de Él, asíate de la salvación y continúa adelante. Hermanos, vamos a ver otra ocasión del apóstol Pedro. Allá en Mateo capítulo 26, versículo 47 al 54. Déjenme les platico un poquito de esto. En Mateo 26, versículo 47, el Señor Jesús está siendo arrestado. Llega Judas, le da el beso de la traición, ¿se acuerdan? Y vienen y lo arrestan al Señor Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Vamos a leer. Dice Mateo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, este es Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Cómo sabemos que es Pedro? Bueno, Juan en el capítulo 18, versículo 10 dice que es Pedro. Juan 18, 10.
¿Qué hizo Pedro, hermanos? Un acto impulsivo, hermanos. Y lo que nos enseña esta parte es que si nos equivocamos por impulsivos, levántate. Hay que rectificarnos. Hemos sido impulsivos. Más de las veces que nos gustaría, hermanos. Hemos sido impulsivos. ¿Qué hizo Pedro? Sacó una espada, hermanos, tratando de defender probablemente, queriéndole darle a la cabeza, hermanos. Quería matar a ese hombre. Porque le da a la cabeza, pero hermanos, le dio a la oreja y le cortó la oreja. Tirando a matar, como dicen por allí. Tirando a matar, Pedro saca impulsivamente la espada y le corta la oreja a un hombre. Y el Señor responde. ¿Por qué estaba mal esto, hermanos? ¿Por qué no tenía que ser así? Le dice al Señor Jesús en el versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Se acuerdan lo que puede hacer un ángel? Cuando el rey David, en una de sus ocasiones, se equivoca y peca contra Dios, vemos a uno de los ángeles exterminando, hermanos, al pueblo. Y era un solo ángel, según vemos en la escritura, que estaba alzando su mano destruyendo el pueblo, hermano. Lo que un solo ángel podía hacer. Y dice el Señor Jesús: no es necesario esto, Pedro. Esto es un acto impulsivo, porque si se tratara de defenderme, el Padre me puede dar 12 legiones de ángeles o más. Pero no se trata de esto, Pedro. Yo tengo que morir por ustedes. A lo mejor ustedes todavía no lo entienden. Esto es parte del plan de Dios. Este es el sacrificio perfecto para Dios. Mi cuerpo, dice el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. El sacrificio perfecto. Pero Pedro, hermanos, todavía tenía esa mentalidad terrenal. Vemos aquí que así como Pedro, usted y yo podemos perder la postura, ¿verdad? Podemos perder los estribos, podemos perder, hermanos, y podemos ser impulsivos. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 12, versículo 17, al final del capítulo. Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es que me pegó, yo también le pegué. ¿Qué dice la escritura? No paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor nos va a juzgar en su momento. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo estos, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Y aquí está otra vez: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esa no es una frase barata, hermanos. Esa es la inspiración del Espíritu Santo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es que agarraron al Señor Jesús injustamente y por eso voy a sacar la espada. Es un acto impulsivo. Se puede perder la postura. Y diariamente, hermanos, hay un motivo o más motivos para enojarnos y para actuar violentamente, incluso, hermanos, vengarnos. ¿Quién no se venga? Ya decíamos desde chiquitos, ¿verdad? ¿Qué hace un niño? Le pega a otro niño. ¿Qué hace el otro niño? Se la regresa de igual manera, ¿verdad? Y hermanos, tenemos esa reacción. Y diariamente hay un motivo más que nos llevan a actuar así. La familia a veces. Es que si vieras a mis hijos, y es que si vieras a mis padres, los jefes, es que este jefe no comprende. Los empleados, es que estos empleados no hacen bien su trabajo.
Hermanos, el que atiende el banco en la tienda, en el Walmart, le hizo una mala cara. A veces decimos, en broma, ¿verdad? Parece cajera de Walmart mal pagada. ¿Cuánto le pagarán los de Walmart? No sé, hermano, no sé. A veces decimos, ¿verdad? En broma, parece cajero de Walmart mal pagado. Porque pues está trabajando, pero no está a gusto allí. Y atienden mal a la gente. Y a veces cualquier cosa, hermanos, nos da un motivo. Nos da un motivo para perder la postura. En ocasiones, una llamada. Recuerdo una ocasión, hermanos, en el cual obviamente su servidor está arrepentido de actuar de esa manera. Fui paciente por más de 20 minutos hablando con una persona sobre un asunto. Y la persona lo mismo. Y hermanos, se pierde la postura. Son momentos impulsivos, son acciones impulsivas. Y el enemigo está buscando esas oportunidades. Que usted se enoje, que usted tenga ira, porque la ira, hermanos, en la ira se pueden hacer muchas cosas malas. Y ahí está buscando el enemigo, buscando la oportunidad para entrar a su vida y echarle a perder, no nada más el día, hermanos, echarle a perder la vida. Dice Efesios capítulo 4, versículo 26 al 28, airaos, pero no pequéis. Porque, hermanos, nos podemos enojar. Tenemos este sentimiento, hermanos, y es natural de nosotros. Y podemos llegar a enojarnos. Y eso no es pecado, hermanos. No es pecado enojarnos, lo que es pecado es lo que hacemos cuando estamos enojados. Nuestros actos impulsivos cuando estamos enojados. Se sabe de personas que comienzan a maldecir. Cuando nunca ha dicho maldiciones, ¿verdad? O que no está acostumbrado a decir maldiciones. Comienzan a maldecir y comienzan a golpear y comienzan a insultar. Y con mi mamá no te metas, ¿verdad? Y empiezan y órale. Entonces, ¿qué está buscando el diablo? Una oportunidad. No le des lugar al diablo, dice la escritura, Efesios capítulo 4, versículo 26 al 28, hermanos, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le des lugar al diablo, hermanos. Génesis capítulo 4, versículo 7, cuando Caín y Abel fueron a hacer su ofrenda. ¿Qué pasó con el semblante de Caín? Él se desanimó, hermanos. Porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y antes de que Caín cometiera, hermanos, homicidio, antes de eso, Dios habla con él. Y le dice ahí en Génesis 4:7, le dice, ten cuidado. Ahí está tu sentimiento, pero tú puedes dominarlo. Fíjense cómo dice, y permítame por favor, para sacar la versión de Dios habla hoy, para que podamos entenderla un poquito más. Dice Génesis capítulo 4, en la versión de Dios habla hoy. Por favor, deme un momento. El iPad está tardando más de lo que debería tardar. ¿Lo tienen por ahí, hermanos? ¿Pueden leerlo alguno de ustedes? Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahí está, yo creo que está muy comprensible, hermanos. Antes de que Caín cometiera el homicidio, le dice el Señor, si haces bien, vas a ser enaltecido. Ten cuidado con lo que quieres hacer, porque si haces mal, vas a pagar consecuencias. Tú tienes el control, al final de ese versículo le dicen otras palabras, tú tienes el control de esto. O decides hacer el mal, o decides hacer el bien. Un acto impulsivo también de parte de Caín, va y mata a su hermano. Hay que mantenernos en oración, hermanos, para no entrar en tentación. Mateo capítulo 26, versículo 41. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mantengámonos en oración. Jesús, hermanos, nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Mateo 5, 43 al 44. Amar a nuestros enemigos. Y
Y luego en el Mateo capítulo 5, versículo 21 a 22 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu hermano, a tu amigo y odiarás a tus enemigos. Pero dice el Señor que cualquiera que odie a su hermano es como haber matado. Jesús nos enseña a amar a nuestros hermanos y amar a nuestros enemigos también. Pedro, hermanos, se levanta de esta caída. Pedro se levanta de este momento incómodo y en el momento en que se equivocó. Y podemos ver a un Pedro diferente en Primera de Pedro capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8 al 12. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 3. Vemos a este Pedro levantado. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 12. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentimiento. ¿Cómo dice que seamos, Pedro? Que seamos compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua de mal. Cuidado con esas palabras impulsivas. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. El que traía espada, ¿verdad? El que traía espada dice, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si te equivocas por impulsivo, rectifícate, levántate. ¿Cuántas veces no hemos sido impulsivos, hermanos? Hagamos lo que Pedro, hermanos. Sigamos la paz, misericordiosos, compasivos, amigables. Sin duda, hermanos, un gran ejemplo para la Grey, el apóstol Pedro. Vamos a ver uno más, hermanos. Y es que Pedro, al igual que usted y yo, se equivocó muchas veces, hermanos. Y esta no es la tercera y última. Fueron más. Pero lo que vemos de él y lo que hay que seguir de él es que se levantó. Si lo niegas por presión popular, levántate. Y ya decíamos hace un momento, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? Lo negó. ¿Y por qué lo negó? Por miedo, hermanos, por la presión popular. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Usted ahí encuentra esa historia, Mateo 26, 69 al 75. Pedro, presionado por el momento, porque probablemente si él respondía que sí conocía a Jesús, ¿qué le podría pasar? A lo mejor también lo iban a llevar a enjuiciarlo, a lo mejor también lo iban a latigar, a lo mejor también lo iban a crucificar. Pedro y los apóstoles estaban pasando un momento terrible, hermanos. Habían seguido al Señor Jesús por 3 años más o menos, dejando todo. Mateo capítulo 19, 27, dice Pedro, hemos dejado todo, Señor, para seguirte. Confiaban que Él restauraría el reino y vencería. Ellos confiaban en eso, Lucas 19, 11. Pero ahora, el hombre a quien tanto admiraban y respetaban estaba a punto de ser ejecutado. Ellos tenían fe en el Señor y creían en sus palabras, pero estaban viendo cómo lo estaban a punto de ejecutar. Como que, hermanos, como que la historia no iba bien, ¿verdad? Como que esto no está yendo bien porque confiamos en Él, sabemos que es el Hijo de Dios, pero está a punto de ser ejecutado. Como que esto no está yendo bien, hermanos. Era un momento de presión, era un momento terrible, era un momento muy difícil para ellos. Pregunta, ¿sería el momento de abandonar a Jesús? Porque incluso en la Biblia vemos, hermanos, sobre todo en el libro de los Hechos, que los fariseos y los gobernantes de Jerusalén decían, al rato se va a acabar esto. Al rato este movimiento del cristianismo se va a terminar, porque así pasó con otro personaje. Cuando murió,
se fueron desapareciendo. Y así pensaban algunos, hermanos. ¿Habrá sido este el momento de abandonar a Jesús? Además, hermanos, el aceptar que Él era su seguidor podría costarle la vida, ya lo mencionamos. La gente puede presionarnos para negar nuestra fe. Estábamos estudiando el hermano Raúl y yo el jueves y leíamos un artículo de la revista Apologetic Express. Usted puede entrar a apologeticexpress.com, puede buscar la sección de español. Esto es una página de la Iglesia de Cristo. Y estábamos leyendo, hermanos, lo siguiente, que muchas personas deciden no creer en Dios por la presión popular, la presión intelectual. Porque se supone que las personas más inteligentes del mundo no creen en Dios. Fíjense, las personas más inteligentes del mundo no creen en Dios. Eso podría significar que si yo creo en Dios, no caigo en la categoría de inteligente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mucha gente niega a Dios? Porque no quiere caer en la categoría de tonto. Con tal, hermanos, de no quedar mal ante los demás, hago lo mismo que ellos, pienso lo mismo que ellos, digo lo mismo que ellos, y con tal de no quedar mal con los demás, ¿qué hizo Pedro? No lo conozco. Es que no lo conozco. Y es que no lo conozco. Y cantó el gallo. Y después cantó el gallo. Ya le había dicho al Señor, me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo, me vas a negar. Pedro, hermanos, se levantó de esta caída también. Si lo niegas por la presión popular, rectifícate, levántate, hermano. Mire lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 4. Y vamos ya básicamente terminando, hermanos, disculpe, se me pasó el tiempo. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 6, dice, 1 de Pedro 4, 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Pedro? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a ¿quiénes? A los gentiles, a los hombres. Fíjense, ¿qué estaba haciendo Pedro? Por la presión popular, por la presión del momento, negó al Señor. Pero ahora es un hombre, es un cristiano fuerte que fortalece a otros y les dice, ya no hagan lo que los hombres hacen. Ya pasó ese tiempo. No hagan lo que los gentiles hacen, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Subraya ahí ultrajan y póngale ofenden. Eso es lo que significa. Dice, a ellos les parece raro que ustedes hagan su vida de esta manera y los ofenden, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No se dejen llevar por la presión de los hombres. A lo mejor los van a ofender, dice Pedro, pero no lo nieguen, no se alejen del Señor. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4. Vamos a terminar, hermanos, aquí. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, se burlarán, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Se van a burlar, porque el Señor no ha venido y van a decir, ¿dónde está tu fe? De que el Señor va a venir pronto. Se van a burlar, dice Pedro. El que negó al Señor, hermanos, por la presión de la gente. Ahora nos dice Pedro, no se dejen vencer por la presión de la gente. Los van a ofender, se van a burlar, les van a decir, no entiendo tu vida. Hermanos, pero si llegamos a negar al Señor, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que Pedro, levantarnos y rectificarnos y reconocer al Señor. Pedro, ¿me amas?
Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Sígueme entonces y trabaja para mí. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Sígueme y trabaja para mí. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Hermanos, para terminar, dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y hemos aprendido, hermanos, que si hemos caído en el lodo de la incredulidad, de la impulsividad y de la negación, hay que levantarnos, hermanos. El diablo ya está para engañarnos y listo para usar eso. El punto principal de esto es, hermanos, si has fallado como discípulo del Señor, arrepiéntete y sigue adelante. 1 Juan 1:8-9, Él está listo para perdonarnos. Listo para perdonarnos. Así como lo hizo con Pedro, el Señor acogió a Pedro y lo perdonó. Así está listo para perdonarnos también a nosotros. Si te caes, levántate. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para entonar un himno de invitación.